Bueno, y lo dejábamos pendiente en el comienzo de esta edición de Valor Agregado. Vamos a recibir, si les parece, en la comunicación al consultor privado, ingeniero agrónomo Roberto Vázquez Platero. A ver qué nos comenta de cómo está visualizando al término del primer cuatrimestre del año la situación en cuanto a los mercados, en cuanto al sector cárnico a nivel de nuestro país y en el contexto internacional. Ingeniero, ¿cómo anda? Buen día, el gusto de recibirlo. ¿Qué nos comenta? ¿Cómo está viendo el momento actual? Buenos días y buen día a la audiencia. Mirá, yo lo veo como un momento, es un momento, hay tantas variables que influyen hoy en el mercado que el análisis que uno hace normalmente, que es de mirar cómo está la oferta, cómo está Australia, Brasil, cómo pinta el año para las exportaciones de Estados Unidos, de Argentina, bueno, de todos los grandes países, y por otro lado la demanda. Eso hoy como que uno tiene que dejarlo de costado para mirar otras cosas que son las que están influyendo. Y cuando uno mira esas otras cosas, yo veo cosas que alientan una gran firmeza en el mercado y otras que son signos de interrogación muy, muy fuertes y muy importantes. Primero, ¿por qué esa gran suba que tú acabas de describir del año 2021 tiene que ver con el rebote del 2020 y de la pandemia? Ahí pasaron, hay mucha gente que opina que ahí hay un problema de cadenas de oferta complicadas, que es cierto y eso influye, pero mi visión es de que es mucho más un tema de demanda. Hubo una demanda fenomenal en el año 2021, alentada por dos factores. Salida de una pandemia con consumidores que tenían dinero ahorrado y políticas de estímulo, políticas de darle plata al consumidor muy, muy importantes en todo el mundo prácticamente. Acá hay que diferenciar dos cosas. Desde el año 2000 hasta hasta ahora, los bancos centrales tuvieron tasas de interés muy bajas y inyectaron gran liquidez a los mercados, pero la inyectaban a través de los bancos. Y esto lo que hacía era fundamentalmente subir el valor de los activos, subir el valor de las acciones, subir el valor de los bonos, subir el valor de los inmuebles, etcétera, etcétera. Pero no había inflación. Lo que se produjo en el 2021 es que los gobiernos utilizaron políticas fiscales expansivas, muy importantes. En Estados Unidos fue fenomenal. La empezó Trump y la siguió Biden de una manera, yo diría, hasta exagerada, que hizo que había mucha plata y se consumió muy bien, y eso fue uno de los factores fundamentales que alimentó esta suba de precios, que hoy todavía la estamos viviendo y la seguimos viviendo en el mundo. ¿Qué otra cosa impactó? El tema de los problemas de las cadenas de oferta. No hay duda que las cadenas de oferta tuvieron problemas con en muchos lugares y en muchos productos complicadas, y esas cadenas, cuando la oferta no fluye libremente, entonces se restringe la oferta y suben los precios. Y este año tuvimos el tema de la guerra, que es un ingrediente adicional, o sea que sobre un mercado ya caliente le echamos bastante más leña para que siguiera aumentando. Y así llegamos a un 2022 excelente en materia de precios, de mercado, de todos los productos. Y la carne no es excepción. Ahora, yo te decía que yo creo que están dadas las condiciones. Hace poco oí a alguien decir, el mercado está en unas condiciones soñadas. Yo creo que estamos viviendo quizás la última parte de una condición excepcional. Claro. ¿Por qué? Porque veo por otro lado que pasaron dos cosas que nos van a afectar en el futuro, quizás
no inmediatamente, pero que significan que hay que poner algún signo de interrogación. La primera es la inflación. La inflación la inflación es mala amiga y es mala receta para el crecimiento global. Y si a eso le sumamos que los bancos centrales ahora sí que están preocupados, porque cuando su misión fundamental es que no haya excesiva inflación en los mercados, entonces ahora, a pesar de que antes se inflaban los precios de los activos, ahora se está inflando los precios de lo que comemos todos los días y de lo que compramos todos los días. Y eso lo está viviendo el mundo entero y los bancos centrales están muy preocupados, entonces empiezan a apretar su política monetaria. Porque además no puede ser que la inflación, yo no sé si tú te acordás cuando la inflación llegó acá en aquel periodo, yo creo que fue fin de los 70, los 80, en el mundo llegó al 10, 12, 14%, las tasas de interés para comprar ganado en un banco llegaban al 20% anual. Bueno, hoy están empezando a subir las tasas. Nosotros vemos cómo suben de a poquito las tasas. Los bonos, naturalmente, el precio de los bonos uruguayos está cayendo. Entonces, es un impacto muy importante, que puede llegar a afectar mucho el crecimiento global del mundo. Y ese crecimiento global, si realmente decreciera mucho, si bajara mucho la tasa de crecimiento, los precios de los productos van a tender a caer. El segundo factor que importa de analizar es un factor que tiene que ver con algo que yo siempre lo he considerado muy importante, que es el factor China, país comunista, país gobernado por un régimen comunista autoritario. Es un mercado formidable, lo hemos aprovechado y lo tenemos que seguir aprovechando. Pero es un mercado que siempre tiene ese pequeño problema de que los países comunistas, los mercados en los países gobernados por un partido comunista no son mercados con una oferta y demanda transparente. Y hoy en día lo que está pasando en China es muy sintomática. Quieren defender el orgullo de haber sido los que manejaron mejor la pandemia con menos muertes, que es muy cierto, con muy pocos muertos, pero que la controlaron en 2020 de una manera maravillosa. Y de hecho China ha hecho propaganda tratando de transmitirle al mundo que los regímenes autoritarios son una alternativa mejor de gobiernos que las democracias liberales. Y por eso todavía hoy insisten, cuando tienen una variable Omicron que infecta a mucha gente y para la que las vacunas chinas no es muy efectiva, entonces lo único que han podido recurrir es a cerrar. Cerraron Shanghái, no sabemos qué va a pasar con Pekín. Entonces, ¿qué va a pasar con China a raíz de la pandemia y del mantenimiento del cero COVID, de la política cero COVID? Es un gran interrogante que nos tiene que preocupar cuando vemos que China es el gran mercado de la carne para todo el mundo. Si tú mirás los meses de este año, tú ves que desde enero hasta abril, de a poquito se está reduciendo el porcentaje de importación de China. De acuerdo a lo que yo veo, hubo meses de 60, 64, 62, en abril estuvo en el 57, y me temo que si eso sigue bajando, en algún momento nos va a afectar. El precio del ganado hoy en Estados Unidos está tendiendo a ajustar un poquito a la baja. Entonces, ¿qué tenemos? Un momento excepcional, que no lo podemos casi comparar con nada demasiado que recordemos en el pasado, ¿verdad? Un momento de precios en el mundo buenos, un momento de frigoríficos activos, un momento de precio del ganado formidable adentro, que estimula a toda la cadena. Ingeniero, y en este sentido, ¿usted cree que hay allí todavía un espacio para poder seguir creciendo a nivel del mercado para que los valores se sigan afirmando, o por ahí va encontrando un techo? ¿Cómo está viendo el panorama? Yo creo que esto tendría que seguir bien,
pero me parece que no va a subir mucho ni el precio internacional ni el precio interno. Y más bien creo que la lógica nos indica que tendría que haber un ajuste, porque no hay nada en el mundo que nos haga pensar que la economía mundial puede tener otro 2021. Hoy no estamos viendo un 2021, estamos viendo complicaciones en Europa, complicaciones en Estados Unidos, complicaciones en China, suba de tasas de interés, restricción monetaria de los bancos federales, fundamentalmente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso no es bueno para alimentar el crecimiento mundial. Entonces, si uno tiene que decir, capaz que el 2022 lo seguimos muy bien, pero la mirada para adelante nos indicaría que tenemos que tener un poquito más de expectativa prudente con respecto a lo que ocurra. Y con el eventual hecho de que puede ocurrir alguna otra cosa que nos cambie un poco más la pisada, si es que China insiste, ¿verdad?, en esto, y la infección, que ojalá que no ocurra, se sigue desparramando por todo el país. Claro, claro. Ingeniero, ¿y cuánto puede incidir negativamente estos dos aspectos de los cuales usted analizaba en profundidad? Por un lado el tema inflación y por otro lado el factor China. ¿Cuánto puede incidir negativamente sobre ese rebote tan importante de precio que se dio desde el 2021 a esta parte? Comentábamos recién, ¿no?, esa suba tan importante de valores. Y bueno, yo creo que yo esperaría que por ahora no haya un cambio abrupto en las cosas, pero tenemos que esperar. Creo que estamos llegando a un momento en que hemos tocado ya valores muy altos. Quizás le veo más probabilidad a que tienda a ajustar a la baja que a que siga subiendo para arriba. Y no tenemos que dejar de mirar que los factores que están en juego son muy importantes, son de mucho peso y de largo plazo también. Si las tasas de interés empiezan a subir, si la Reserva Federal de Estados Unidos no logra contener la inflación, que yo creo que la tendría que contener, porque si se reducen los estímulos fiscales, la inflación tendría que bajar, pero lleva su tiempo. Si no se es exitoso en eso, corremos el riesgo de entrar en un periodo de poco crecimiento e inflación alta, que es lo que se llama la stagflation, que es esa estanflación es mala para los mercados en todos lados. Claro. Pero vamos a ver, el momento es muy bueno, hay que mirar con prudencia el futuro. Ingeniero, para finalizar, la última, el tema logística y costo de fletes, que también está jugando allí un papel importante dentro del mercado, ¿cómo lo está viendo? Yo creo que ese es un tema que no va a cambiar de un día para otro. El costo de los fletes va a subir, la logística sigue muy complicada, y fíjate que esto que yo te hablaba del tema de China, afecta a la logística brutalmente esta política. Si China saliera mañana a comprar vacunas de BioNTech, de Moderna, y con vacunas mRNA, claro, tendrían que aceptar que el mundo occidental y las democracias liberales no son tan malas como ellos han dicho. Pero si ellos siguen con esto de cerrarse, van a seguir afectando cada vez más las cadenas. Volkswagen acaba de anunciar de que en el resto del 2022 no va a vender más autos eléctricos porque no tiene chips. Y bueno, y eso le pasa a la industria vinculada a los chips, pero también le pasa a toda la industria alimenticia, que además está sufriendo las consecuencias de esta guerra muy desgraciada para el lado de Ucrania, porque realmente es una agresión injustificada, pero que la hacen que afecta mucho en dos cosas. No solo Ucrania es un gran productor y exportador, también lo es Rusia. Si uno mira a Rusia, se ha convertido en un gran exportador de trigo y algunas otras cosas. En algunos casos no sé si no es el más importante del mundo. Pero entonces tenemos esa cadena de oferta que está totalmente desarmada por todos lados. Claro.
Después irán buscando lugares donde ubicarse, pero las cadenas están muy complicadas y yo creo que van a seguir muy complicadas. El precio del petróleo no creo que baje de un día para el otro y los precios de los fletes tampoco creo que caigan de un día para otro. Ingeniero agrónomo Roberto Vázquez Platero, muy amable como siempre y estamos en contacto. Gracias a ti y un saludo a la audiencia. Chau, chau.